Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no nos podemos ver, pero ustedes sí van a poder ver las imágenes de esta presentación. Teniendo en cuenta el día de mañana, un día muy especial para todos, futboleros y no futboleros, decidimos grabar esta charla para que ustedes la puedan recibir a través de sus directores de cada agencia. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que se llama, o lo titulamos, terminaciones superficiales y operaciones complementarias al proceso o los procesos de impresión. Bueno, la pantalla indica, se me ocurrió poner calidad de diseño, calidad gráfica, es decir, de producción gráfica, calidad de producto y una buena estrategia de marketing dan como resultado una aceptación no solo del cliente, sino del público de lo que estamos produciendo, primero diseñando y después produciendo en gráfica. Así que hay que tener bien en cuenta. Es muy difícil que con un muy buen diseño, pero sin calidad gráfica, se pueda lucir un objeto gráfico. Es muy difícil que con un mal diseño se pueda mejorar algo con calidad gráfica. Y digamos que estos dos puntos tienen que ver con nuestra actividad principalmente. No quiere decir que no sepamos y que no conozcamos, porque debemos hacerlo, cuál es la calidad de producto para el que vamos a trabajar y también la incorporación o nuestra o de otros profesionales de la comercialización para lo que es la posibilidad concreta de que el producto en cuestión que vamos a producir, en este caso, tenga una llegada gratuita o onerosa o paga de forma correcta. Generalmente, a través de estos 4 puntos importantes, uno puede asegurarse la aceptación del cliente y del público objetivo. Por otro lado, un impreso desprotegido, de alguna forma, y sin atractivos visuales, no suele cumplir con las expectativas ni del cliente ni del público que las recibe. Y cuando hablamos de desprotegido es que ese impreso que vamos a realizar tenga una protección superficial que le da a su vez un atractivo comunicacional y algunas otras cosas que están relacionadas con el diseño. La realidad es que nuestros clientes nos contratan para que sus productos se diferencien a través de sus imágenes, formas, texturas, inclusive aromas. Ahí podemos ver 2 imágenes que fueron muy conocidas, principalmente el de la derecha, un disco, un packaging que contenía un disco de vinilo de los años 70 de Pescado Rabioso llamado Artaud, que se caracterizó por ser muy ponderado, fundamentalmente por el formato que propuso Juan Gatti, que fue el diseñador a cargo de la producción. Y en el caso del otro es un objeto tridimensional que emula, que imita, a través de la tinta, la cartulina y algunas otras imágenes, lo que era por entonces un reproductor de sonido, llamado un geloso. Esto se hizo para una banda al bordo. Bueno, entonces si queremos tener trascendencia y si queremos tener éxito en lo que hacemos, será clave aprender a diseñar y dominar las técnicas de la producción gráfica. Del resto se ocupará el empresario y su departamento de marketing, del que también podemos ser parte. Siempre comento que los diseñadores habitualmente quedan bastante rezagados de los lugares de decisión final. Y eso no es un buen negocio, entre comillas. Bueno, hasta acá hemos visto etapas de aprendizaje sobre materiales, sobre procesos,
sobre las técnicas de preimpresión. Estamos empezando a ver con cada uno de los temas las técnicas de los procedimientos de impresión, pero la postimpresión, es decir, el proceso que comienza después de que el producto ya se imprimió, incluye una gran variedad de procesos y de técnicas especiales que son sumamente importante reconocerlas. Algunas son sencillas y otras no son tan sencillas. Vamos a empezar un poco por una operación que es complementaria a la impresión, que es el refile, que habitualmente se les da a los pliegos impresos, especialmente en procedimientos relacionados con impresoras planas, y que procesan papel en pliego, no tanto las que procesan papel en rotativas, como es el refile, que cumple la función principal de eliminar todo el scrap, todo el sobrante que necesariamente tiene que dejarse. Y entre ellos están las marcas o los elementos encodificados o elementos adicionales, como la tira de control colorimétrica, las marcas de registro, de plegado, bueno, toda información adicional que sale en el pliego impreso, pero que no debe quedar en la pieza gráfica final. No lo voy a hacer en este mismo momento, pero generalmente el primer proceso de corte recto y refile se hacen con guillotinas trilaterales o que cortan un solo lado por vez. Otra alternativa bastante frecuente es la de convertir un pliego plano salido de una prensa de impresión en una pieza gráfica a través del doblez, cuando se hace manualmente, del plegado, con las distintas alternativas que se conocen, como el plegado díptico, tríptico, ventana, doble ventana, zigzag, etcétera, etcétera, especialmente para un folleto. Hay otros elementos que son complementarios, que tienen que ver con pegar o afianzar una pieza con otra. Este proceso se utiliza necesariamente en la encuadernación, inclusive en la encuadernación artesanal y también en la encuadernación industrial. Y después, por supuesto, existe pegado y afianzamiento de partes de algunas piezas gráficas que se transforman en objetos, que los vamos a ver más adelante. Bueno, digamos, todo esto forma parte de lo complementario, pero en este caso voy a poner inicialmente mucho más énfasis en lo que son las terminaciones superficiales, generalmente posteriores al proceso de impresión, como la técnica de barnizado, laminados, termolaminados y lacas UV, las determinaciones superficiales pero en relieve, es decir, se hacen sobre una superficie pero se transforman en relieve, bajo relieve o sobre relieve, como el cuño seco, timbrado, gofrado, etc. Luego vamos a tratar de llegar a ver la técnica de troquelado, cuando tenemos que hacer cortes o medios cortes que no son de formas rectas y simples, sino que pueden tener las formas que prácticamente les interese que tenga, un envase o un folleto, y vamos a ver en detalle cómo se realiza. Y por último, que no es un tema nada menor, es el tema de la expedición y el embalaje del producto para que llegue en las mejores condiciones al lugar pretendido. En este caso yo pongo como título centralizar en la apariencia, durabilidad y funcionalidad del producto gráfico. La apariencia es lo que vemos, lo que yo estoy viendo en este momento y ustedes también. Está muy relacionado con el mundo del diseño. Sin diseñadores
en el camino, en el proceso, no hubiese podido que ese packaging de una joya o un packaging tan sencillo de un jugo haya sido tan ingenioso y cumpla la función de no solo transportar, sino de hacer que el producto sea muy amigable para el observador y probablemente para el comprador. Pero obviamente en todos los casos hay que tener en cuenta la durabilidad del producto. Si bien hay muchos de estos envases que son efímeros, es decir, que se usan y se descartan, muchísimos otros no solamente no se descartan, sino que se guardan, y otros además también se pueden recircular, se pueden reciclar para distintas otras opciones que no son exactamente las que fueron la idea original del diseño. Bueno, entonces eso está relacionado con la funcionalidad del producto gráfico. No está relacionado con la funcionalidad del objeto que contiene. Eso va por otro lado. Bueno, en las terminaciones superficiales tienen dos funciones que son ineludibles. Una es lograr impacto visual a través de agregar valor estético comunicacional, como pueden ver en la imagen. Ese es un famoso envase discográfico de Patricio Rey, cuyo éxito principal, que fue muchísimo, se lo podemos relacionar directamente con las características del diseño y la producción. Es del año 1998 y marcó una época por lo innovador. Tuve el enorme gusto y placer de ser el productor gráfico de esa pieza, que se hicieron en cientos de miles de ejemplares. Obviamente que en ese caso no solamente podíamos apuntar al no ser un packaging de uso efímero, sino que hoy, casi 20 años después, casi 30 años después, convive entre todos nosotros, aún portando el disco. Tiene que tener resistencia mecánica. Tenía que proteger como packaging primario al producto, al CD que viajaba dentro de él, pero además no solamente protegerlo, sino destacarlo en las góndolas a niveles que aún los que no lo buscaban por tener conocimiento de la banda, lo llevaban por el impacto visual del objeto. Ahora, en eso tuvimos que tener muy en cuenta la funcionalidad. Hay algunas historias que indican que la gente cuando lo compraba tenía cierta desesperación y no estaba demasiado claro cómo era la apertura y lo rompían. Bueno, en alguna charla presencial quizás contaré esa historia. En las terminaciones superficiales que están relacionadas prácticamente con cualquier impreso, la tapa de un libro o como se puede ver ahí, la tapa de un folleto, existen unas que son simples, que son muy básicas, y otras que son combinadas. Vamos a describir ligeramente algunas de ellas. Lo que se puede ver en la imagen es un recubrimiento superficial que se puede dar frente o frente y dorso. Se llaman termos laminados. En este caso se percibe claramente que ha sido un termolaminado en un material llamado polipropileno con acabado mate. Fíjense el contraste que hay en la superficie, con la posterior aplicación de una laca incolora, brillante, sectorizada, que se llama UV porque tiene secado inmediato y polimeriza a través de la exposición a rayos UV, con un dispositivo especial llamado túnel o laqueadora UV. Hay otras alternativas que no están en estas imágenes, que es el mismo polipropileno, que puede ser mate o puede ser brillante, con una aplicación también de laca UV, como la que se puede ver, con la diferencia es que tiene en su interior algunas partículas sólidas, generalmente que son metálicas,
que se llama glitter, que habitualmente se suelen utilizar con una especie de purpurinas, color oro, mates, metalizados, principalmente metalizados. Bueno, yo tampoco lo tengo en la imagen porque trata de ser una presentación no tan prolongada, pero es una opción que hemos manejado muchas veces, inclusive en el último teórico mostré algo, un packaging de un producto de promoción que tenía multicolores, se llama destello, que también tienen un montón de partículas de distintos colores que hacen parecer que uno está viendo una laca con fuegos artificiales, por el gran colorido. Y la otra alternativa que suele combinarse muy bien es la base de polipropileno mate o brillante, totalizado, y ya no lo que podemos decir como una terminación superficial, sino con la aplicación de un procedimiento de impresión complementario llamado hot stamping, que cuando avancemos en el programa, ya recientemente en los procedimientos de impresión, lo vamos a explicar con mayor exactitud y tiempo. Las terminaciones superficiales simples son mucho más fáciles, son únicas, no tienen combinación, se utilizan por lo general de modo totalizados en toda la superficie, sobre todo en la superficie que tiene que presentar un mayor valor estético y además la necesidad de proteger al envase. Entre ellos hay varios, pero generalmente ponemos el ojo en tres, que están relacionados desde lo más económico a lo que menos protege de alguna forma. Unos son los barnices litográficos, que suelen aplicarse en un dispositivo especial, que es un barnizador que generalmente en el sistema offset se encuentra al finalizar los cuerpos impresores. Es decir, primero se imprime y acto seguido, y sin detener el pliego, pasa por una estación, esa estación barniza total o parcialmente y seca totalmente a través de diferentes medios reactivos, como puede ser el UV, el infrarrojo y algunos otros procedimientos que son un poco más sofisticados que los hemos dejado de explicar hace un tiempo. Bueno, una segunda alternativa que es mucho más resistente al roce, porque genera una capa 4 o 5 veces superior a la de la aplicación offset, es la laca UV brillante. También existe una laca UV mate, también existen lacas texturadas, con distintas texturas, como pueden ser arena, entre otras, que habitualmente no recomendamos la variable mate, porque suele difundir o modificar mucho el color del impreso, ya que se hace como una superficie esmerilada, como si hubiese un vidrio con un contact mate arriba o esmerilado. Ese no lo recomendamos, pero las lacas UV se caracterizan por tener mucha resistencia al roce, le dan durabilidad a la zona impresa, pero también se caracterizan por su brillo extremo. Y la mejor opción de todas, es la que más utilizamos y la que más proveemos y sugerimos, son las aplicaciones de termolaminados, que en general los que se recomiendan son en caliente. Los que se hacen en frío no son del todo recomendables, inténtenlo no usar, no tienen el mejor resultado. Bueno, este caso, que es una producción que yo muestro mucho o prácticamente todo lo que he producido directamente como gráfico. En este caso teníamos como clientes al Circo du Soleil, que hacía muchísimas piezas gráficas cada vez que visitaba el país, y en este caso no se puede ver muy bien. Lo que se aplicó es una terminación superficial simple con un termolaminado en polipropileno mate. Bueno, las terminaciones superficiales también pueden estar asociadas a la virtud de que no se pueda solamente observar a través de la vista, de la mirada, de la observación,
sino que se puedan palpar a través del tacto. Bueno, en este caso vamos a charlar de tres modalidades que se suelen usar: el puño en seco, el timbrado y el gofrado. También llamado, esta palabra la incorporé porque hay alguna literatura o notas técnicas más actualizadas que hablan de embossing o debossing. En este caso es un proceso de acabado que consiste en crear un relieve sobre un sustrato. Crean un relieve, es decir, un sobrerrelieve en altura, no en depresión, en nuestro caso, lo vamos a aplicar a lo que más hacemos: papel, cartulinas, cuero y algunos productos plásticos también. Esto se hace mediante presión ejercida por un par de matrices que las vamos a mirar, que se llaman una macho y una hembra, son dos, en la que se interpone en este caso el soporte de cualquiera de los que hemos nombrado, y el ejercicio de la presión hace que ustedes puedan ver lo que en este momento está en la pantalla. En el caso puntualmente de algo que está sobre relieve, lo van a ver en ese papel araña. Se podría haber hecho con un cuño en seco perfectamente. Ese es un caso típico de gofrado, es decir, de hacer relieves sobre un determinado papel que puede haber sido previamente impreso, como ese con color verde totalizado, y después lograr una textura táctil y visual que pudiese ser atractiva. En este caso es un papel sumamente viejo, no sé cuánto, pero más de 60 años seguro, porque yo era chico y cuando iba a la escuela primaria y jardín de infantes lo recuerdo como el papel que se utilizaba para forrar los cuadernos, con lo cual debe tener mucho más que eso. Sin embargo, sigue teniendo cierta vigencia. Lo importante de entender fundamentalmente esta opción de seco y de timbrado, en algunos casos, cuando se busca el sobrerrelieve, es que el relieve positivo es el que sobresale, el relieve hacia afuera. En cambio, el debossing, que es el relieve negativo, el diseño no está bajo relevo, se hunde, y también se da un aspecto muy, muy estético, como se puede ver en esa tarjetita personal que claramente no la he impreso yo. Pero en definitiva, lo claro inicialmente es entender que estas tres actividades suelen estar muy, pero muy vinculadas con el packaging, inclusive con las portadas de libros y de discos en particular. Bueno, en este caso, cuando hablamos de cuño seco o embossing ciego, ahí estamos hablando de bajos relieves, pero además no utiliza tinta ni foil de stamping. El efecto visual depende únicamente del relieve. Es decir, solo hemos hecho, en este caso, un relieve como poder comunicacional y estético. En el caso del timbrado, en este caso el embossing, se hace registrado sobre una imagen que previamente ha sido impresa. El relieve coincide exactamente con una imagen previamente impresa. Cuando dice coincide, nosotros técnicamente tenemos que decir el relieve registra exactamente con una imagen previamente impresa. ¿Toda la imagen? No. Generalmente se destaca con relieve una parte de la imagen. Puede ser una marca, un logotipo, alguna parte de la pieza gráfica. Entonces es importante no confundir, especialmente porque suelen hacerlo, con ese bajo relieve que suele realizarse cuando uno usa la técnica de hot stamping para imprimir viñetas, para imprimir logotipos, para imprimir casi siempre etiquetas de alguna bebida relativamente fina. En este caso, la transferencia del foil mediante calor puede hacerse con o sin relieve, pero como utiliza presión, sobre todo el método analógico, suele tener una ligera depresión. Si se utiliza un procedimiento un poco más moderno, que no se trabaja a través de la presión, digamos que en ese caso la diferencia en la superficie es
muy poco evidente. Tampoco deben confundir la técnica de la impresión tipográfica, también llamada letterpress, que normalmente deja una huella o depresión, porque cuando imprime, imprime con presión. Ahora, el objetivo principal es imprimir. Si tiene poca presión, la letra no sale lo suficientemente bien, y si tiene mucha presión hasta puede, llamamos, reventar el papel o la cartulina sobre el que se imprime. Con lo cual, esa depresión, esa huella, debe ser muy poco profunda. Es decir, tengan en cuenta que lo hace la naturaleza y el principio de impresión del sistema, del tipográfico o letterpress, pero no genera un relieve decorativo. Esa no es la intención en ese caso. Por eso le pongo no confundirlo. Bueno, acá le pongo ¿cuál es cuál? Es una pregunta que tendrán que resolver ustedes después, ¿no? ¿Qué nombre le damos a cada uno? Si a la aplicación que se hizo en la izquierda es exactamente igual que la que se hizo a la derecha. No la voy a responder, la dejo para ustedes. Espero que cuando nos encontremos de nuevo me puedan decir cuál de lo que mencionamos antes está representado en esta imagen. Bueno, ahora, para hacer este tipo de operaciones superficiales en relieve y muchas otras operaciones superficiales que no tienen relieve, que son más bien planográficos, se necesitan de matrices. Vamos a hablar de las matrices en relieve. Las que tanto el timbrado como el cuño seco debe utilizarse una matriz y una contramatriz. A la matriz principal se la llama macho y a la matriz complementaria se la llama hembra. Lo más importante es que la macho es la que lleva el grabado del diseño en relieve. Lo que ustedes diseñaron queda en relieve sobre esa matriz. Es muy importante para tener en cuenta qué tipo de materiales, sobre qué tipo de materiales se utilizan, porque de eso depende, por ejemplo, si se usa latón, se requieren trabajos de alta calidad o grandes tiradas. Digamos, esa matriz tiene que durar muchas veces los cientos de miles de ejemplares que van a ser sometidos a la presión de ese cuño. Y en otros casos, cuando la producción es de trabajos más económicos o de menor duración o de menor cantidad de ejemplares, se suele utilizar un metal que es magnesio. Cuando nos veamos voy a mostrar algunos en vivo, como tengo muchos, algunos voy a regalar, y les vamos a explicar un poco también cuál es la forma en que se logran. En cambio, la contramatriz, digamos lo que es la hembra, se puede realizar en una resina termoformada, en polímeros duros, especiales, o inclusive también en metal, sobre todo para el caso de las larguísimas producciones. Lo más importante que deben saber que reproduce exactamente la forma inversa del relieve. Digamos, el macho tiene una protuberancia, la hembra no lo tiene, y en el medio es donde va a estar incorporado el soporte, sea cartulina, sea algún tipo de plástico no rígido o sea cuero. Entonces, en ese caso, la forma debe ser inversa, porque una entra adentro de la otra y en el medio se superpone el material. Con lo cual, deben saber que la separación entre el macho y la hembra debe estar compensada por el espesor del soporte que se va a poner entre medio de ambos. Espero que se haya entendido. Bueno, miren, en esta producción que también tuve el gran gusto de participar, fue una producción del año 1996, es uno de los récords de la historia del rock, por lo menos del rock nacional, superando el 1.250.000 ejemplares. En este caso, este producto tenía dos partes. Una parte que era el sobre interno mismísimo que contenía el disco propiamente dicho, y otra era la imagen que estaba en la portada del disco. Bueno, acá voy a hablar un cachito de esta matriz. En este caso, lo que estaba con un relieve, en este caso de esto y esto en bajo relieve, la idea era lograr
parecerse en lo máximo posible a través de la textura visual con ese pequeño retoque de operación superficial en relieve, es que significara que eran punteras de cuero o cuerina. Pero en el centro, este óvalo que se ve que contiene a esa imagen del personaje llamado Luzbelito, hay ahí sí una operación de timbrado que tiene sobre relieve. No lo se puede verificar del todo en esta imagen, pero lo tiene. Cuando nos veamos de nuevo lo voy a llevar presencialmente. Esta matriz que se ve acá, esta que estoy marcando es una matriz hembra, esta es una matriz macho, y se utilizó para hacer este cuño en seco de la imagen del personaje Luzbelito. Pero se usó en la portada del sobrecontenedor que está dentro del packaging eso. Es decir, acá no se utilizó tinta, acá se utilizó una matriz, presión y listo. Eso es como lo que quisimos, lo que quiso el diseñador comunicar en este caso, solo a través de esa imagen que no fue impresa, sino que fue destacada con una operación de relieve sobre la superficie de la tapa. Bueno, hay otro tipo de operaciones que nosotros las vemos, estoy como yendo y viniendo un poco en el orden, que son muy simples. Bueno, no tan simples, pueden ser operaciones de corte. Generalmente todo pliego o bobina de una máquina suele terminar en una pieza bidimensional que, en formato de pliego grande o pliego chico. Para hacer un corte lineal, un corte recto, se utilizan unas guillotinas que en la próxima pantalla les voy a mostrar. Esas guillotinas tienen una cuchilla sumamente afilado, un pisón que deposita una fuerte presión sobre la pila de papel para sujetarlo y que no se mueva, sea para hacer cortes ortogonales la primera. Pero en el caso de la producción editorial, generalmente en producciones que superan los 1000, 2000 ejemplares, las encuadernadoras o algunas imprentas tienen guillotinas trilaterales. Lo que hace la guillotina es quitar el excedente en tres laterales, que son el contralomo, la cabeza y el pie del libro. Obviamente, al lomo no lo podemos tocar, si no estaríamos rompiendo y deshojando ese libro. En este caso, entonces, guillotinas lineales, corte recto y uno por vez, guillotinas trilaterales, corte de 3 lados, generalmente para producción editorial. Y acá muy interesante lo que vamos a hablar es que nosotros en el mundo packaging especialmente manejamos formas muy irregulares, fusiformes, que ustedes lo van a poder hacer. Bueno, yo ahora decidí que esto ustedes lo puedan escuchar y ver las pantallas, pero atrás mío tengo un montón de envases que he tenido la posibilidad de realizar con las formas más extrañas que se puedan imaginar. Se pueden hacer a través de esta técnica de troquelado. Hay que entender que generalmente, casi desde el inicio hasta no hace mucho tiempo, las máquinas troqueladoras eran analógicas, eran mecánicas, sin grandes dispositivos digitales, casi con ninguno. La matriz, siempre una matriz física, llamada sacabocado, también llamada troquel, en la que tiene muchísima participación el diseñador, porque es además quien debe hacer el original del troquel. Y en otros casos, máquinas bastante más modernas, de menor producción, podemos decir, de menor cantidad de producción, tenemos máquinas troqueladoras digitales, cuyo original en este caso es un original digital, un original de corte, que es un mapeo y que la máquina después, a través, que la van a ver también, de unos cabezales punzocortantes en muchos casos, deciden cortar pliego por pliego. Y en muchos casos ese pliego por pliego puede tener alguna demora según la cantidad de bocas que tiene que hacer o corte completo o semicorte. Bueno, ahí tenemos, arriba a la izquierda, una guillotina automática, siempre
necesita en este caso el trabajo de un operario que se pone de frente a esa máquina. Son muy importantes en la programación de cortes, pero en este caso la participación del operario es fundamental. No sé hasta cuánto tiempo será reemplazado por algún androide o robot, felizmente todavía no. Y en la parte de la derecha lo que podemos ver justamente es la potencia que tiene. Fíjense que esa cuchilla que se puede ver, acá la voy a ver, acá la voy a poner, esta cuchilla que está acá, ya ha bajado, ha sentenciado el corte y ha cortado no menos de un espesor de 5 centímetros que según el gramaje y espesor del papel pueden llegar a ser 500 hojas. De eso depende, del buen corte, depende muchísimo la condición de mantenimiento afilada de esta cuchilla. Y en este caso, más abajo, solo muestro por fuera una guillotina trilateral. Fíjense, por este circuito, esa banda, van ingresando los libros que ya fueron encuadernados y en esta estación lo que hacen es cortarse con la trilateral y acá en estos canastos externos cae el scrap, el sobrante del contralomo, del pie y de la cabeza. Y me quedaba por preguntarles, pero no voy a tener la respuesta hoy, si esto que tengo acá a la derecha es una guillotina. Bueno, en realidad no es una guillotina, es una cizalla, no es de uso industrial, es bastante frecuente que ustedes la vean, inclusive la puedan tener en su estudio, son útiles, que pueden hacer cortes domésticos, en este caso porque a través de esa palanquita que vemos acá y de este tope que hace el registro de lo que uno quiere cortar o refilar, no puede cortar más de 5 o 6 hojitas por vez. Pero lo puse a propósito para que distingan lo que es la industria de lo que puede ser un producto más hogareño o de estudio que de lo que es de una productora gráfica. Bueno, en este caso volvemos al troquelado, ya pasamos por el corte. Fíjense que en este caso lo que estamos viendo es un troquelado, una técnica de troquelado de corte o medio corte analógico. ¿Por qué analógico? Porque acá fíjense que ni en el medio este que estoy resaltando, ni en este hay dispositivos digitales de por medio. Lo que hay son dispositivos mecánicos, que inclusive tienen historias y vienen un poco recicladas de otros procedimientos en desuso. En este caso se requiere del original y plano de troquel, realizado por el diseñador, por una pieza llamada sacabocado que la podemos ver por acá abajo, la estoy ahí con la flechita, o la podemos ver en la platina de esta troqueladora, por acá. También voy a llevar alguno para regalar porque tengo muchos. No hace mucho tiempo saqué un volquete a la calle con miles de ellos, lamentablemente no los tenía ni tiempo ni lugar para guardarlos y obsequiárselos, fue una pena, pero bueno, fue antes de comenzar seguramente la cursada. En este caso, lo que tenemos es una técnica de troquelado mecánico a través de la matriz sacabocado o troquel. Acá a la izquierda y arriba, seguramente si alguna vez ingresaron a una imprenta un tanto antigua, podrán ver que esa es una prensa tipográfica de impresión llamada Heidelberg Original automática. ¿Qué quiere decir automática? Que el pliego lo pone la máquina, en este caso lo troquela, pero en otra época lo imprimía, a través de un brazo llamado pinza, y la misma máquina lo retira y lo pone acá. Es decir, el pliego entra acá, se lo somete a una presión creciente sobre esta plancha, ahí está el sacabocado, ejerciendo presión, y el otro brazo robótico, digamos, como en este caso, lo retira y lo va poniendo acá. Cuando esta pila baja, esta pila sube, ¿sí? Esta es una máquina de producción de 2500 pliegos por hora. Cuando pasamos a esta máquina más grande en formato, llamada troqueladora, de formato de mandíbula o Minerva, el trabajo es semiautomático porque hay un operario por detrás que es el que pone el pliego manualmente, espera que la máquina haga el golpe, cierre la mandíbula, golpee con presión entre la platina, que es esto, se llama platina que vemos acá, el pliego que está interpuesto y la matriz sacabocado que se encuentra acá. Cuando ese brazo, cuando esta mandíbula, vamos a hablar el maxilar inferior lo vamos a llamar, y a este el superior, como si fuera una boca, una mandíbula humana, cierra,
y corta. Cuando abre, el operario quita el papel y vuelve a poner uno nuevo, en una tarea de destreza física que no es tan sencilla hacerla y ni tampoco poco peligrosa hacerla. En este caso la producción suele ser de no más de 500, 600, 700 pliegos por hora. Acá podemos ver una matriz y acá podemos ver un pliego que ha sido impreso y un pliego que ya ha sido troquelado y descartonado. Descartonar o sacar el scrap es que quede la figura que realmente queremos individual. ¿Y qué es lo que vemos acá? Una hoja de producción que indica la realización del trabajo. Tengan en cuenta que para todo proceso son necesarios estos elementos fundamentales. Pregunta de cajón de parcial. Requiere de un original y plano de troquel, requiere de un sacabocado, requiere de una máquina troqueladora, requiere de pliegos impresos o no impresos y felizmente todavía requiere de un operario humano troquelador. Seguramente muy pronto lo hará un robot también. Bueno, también hay otro tipo de corte completo o medio corte digital, que son estas máquinas que ya son una mezcla analógica, pero con un alto contenido de digitalización en cuanto a los programas que lo desarrollan. Las matrices de corte, si bien son físicas, pero el plano no se lleva a una serie de bocas como las que vieron anteriormente en esos filos montados sobre maderas, tanto de corte como de hendido, sino que en este caso próximo estos cabezales recorren cada una de las siluetas de las bocas a cortar con diferentes formas de corte. Es decir, ¿es analógico el corte? Sí, pero está comandado por una matriz que está digitalizada. Y la diferencia ¿cuál es? Puedo hacer poca cantidad, no es para muchísima cantidad de ejemplares porque el proceso es bastante lento, pero para el corto tiraje sirve de sobra. ¿Qué pasa? Todo esto de lo que nosotros estamos hablando, de troquelados, afianzamientos y esas operaciones en superficie, muchas veces tienen con destino darle forma a un objeto gráfico. Como en este caso podemos ver un packaging secundario de una edición limitada de un producto, bueno, muy relacionado a una famosa película de cine. Bien, en este caso yo lo centro bastante en el mundo de la discografía porque, como ya saben, es una especialidad y a lo que me dediqué durante mucho tiempo. Nosotros muchas veces tenemos el pedido del diseñador, que muchas veces es el cliente o el emisario del cliente, que quiere a partir de la impresión obtener objetos tridimensionales, ¿no? Entonces, en este caso, para obtener objetos 3D, debemos realizar operaciones de corte, de hendidos, que es trazar, de doblar, de plegar, de pegar, y otras cosas bastante fuera de serie, como se pueden ver en esta imagen. En este caso que estoy desviando, esa imagen que está un poco como tomada como si fuera desde altura con un dron, es la parte superior de un packaging que lo mostré el otro día, que cuando se desarrolla se abre una estación de trenes con una máquina con personajes dentro de un playón móvil a través de la técnica de pop-up. Y en el caso de la derecha es un producto que combina parte de material celulósico con material plástico, con una gelatina interna, diseño de Jimena Díaz Ferreira, en el caso de este producto, de este disco de los piojos, y de Quique Aguirre para Diego Boris en el caso de el disco Ayer. Bueno, en este caso hay un montón de otras alternativas también que son siempre complementarias a la impresión, ¿no? Van a ver muchas veces en estos productos algunos elementos metálicos. Acá pueden ver un escapulario que es un medallón, pero también otro elemento metálico que son imanes corpóreos que fue elegido por el diseñador para que cierre el envase. Este se llama Momo Sampler, año 2001, Patricio Rey. Van a ver como el bordo que se los nombré anteriormente, que tienen algunas partes plásticas, en realidad son filminas, que emulan ser estos carreteles que contenía la cinta, que realmente le dan veracidad al producto.
Hay otros que tienen, creo que están más adelante, una aplicación de termoformados. Fíjense que es termoformado soplado en relieve, que se ha convertido en una especie de reloj de arena, que inclusive es tapa de un arte de disco de Sky Bellinson, pero perfectamente también puede funcionar como un objeto. Y en este caso, porque ahí nombro en las pantallas anteriores lo que es la gráfica lenticular, que es una explicación un poco más extensa para el tiempo de hoy, es la tapa de un disco, se llamó La Luna Hueca. Fíjense que este impreso realizado y montado sobre una lentícula, es decir, una superficie lenticular, ya lo van a ver, según del momento con un movimiento mecánico de mano o con un antes y después, puede verse esta imagen, que es la luna en hueco, roja, la luna roja, o en un movimiento simple convertirse en una luna de hielo, o una luna más convencional. Es decir, todos estos son algunos efectos especiales que no son digitales, justamente efectos especiales que son analógicos. Con respecto a cuando hablamos de envases, hemos nombrado también a la madera como una alternativa posible. Bueno, este envase tuvo la característica de realizarse sobre una madera terciada, tipo de cajón, porque era lo que pretendía la diseñadora, y Jimena Díaz Ferreira también, en este caso. Y la impresión fue profesa, es decir, queriendo que no fuera de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque esto simulaba a las impresiones de cajones, de manzanas y demás. Entonces, bueno, acá, aunque les parezca mentira, en todas estas partes no utilizamos máquina, no utilizamos serigrafía, tampoco tampografía que se podría haber hecho, porque pretendíamos que la calidad fuera muy rústica, entonces usamos nada más ni nada menos que sellos de goma. Una locura total que después se la contaré más adelante. Bueno, en esta horita que pasó, obviamente que es una charla un poco apresurada, pero por lo menos para que ustedes, en función que el día de mañana esperemos mirar un hermoso partido de fútbol y no más que eso, no estamos dirimiendo una guerra ni nada por el estilo, y que terminamos victoriosos para poder enfrentar a la selección española, ustedes lleguen con esta información estudiada, reconocida y investigada más allá de lo que yo pude dar hoy. ¿Por qué? Porque en esta horita no podemos ir tan lejos. De todas formas, muy probablemente tengamos más adelante la posibilidad de volver sobre estos temas y que podamos especificar un poco más. Lo importante es que ustedes, a través de la información, busquen piezas gráficas, y como francamente son muy poco participativos en el oratorio, en la verbalidad del asunto, quizás si ustedes buscan y me preguntan a mí cómo se hace, o a Oscar o a cualquiera de los otros docentes de comisión, o en el marco del teórico, yo puedo desarrollar cosas a demanda de lo que ustedes quieran saber. Bueno, muy buena suerte. Esperemos que mañana a las 18 horas estemos festejando, todos con la camiseta puesta. Y si no fuera así, que hayamos hecho un muy buen papel y que hayamos competido. Les dejo un abrazo a todos.